turno esté de coanfitrión, por si escriben en el chat, y eso, para ir aceptando. Claro. Yo pensé que hoy no se iba a conectar nadie, por eso dije, bueno, si alguien se quiere conectar. Bueno, hola, ¿cómo andan? Hola. Hola chicas, Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, si quieren esperamos 2 minutos más, a ver si viene alguien más y si no, ya arrancamos. Bueno, arrancamos. Somos re poquitos, pero vamos a arrancar así no se nos hace tan tarde. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. sí, sí. Buenísimo. Bueno, lo mismo de siempre. Si ustedes quieren interrumpirme para hacer preguntas, lo hacen, ¿sí? Si no, al final, como ustedes prefieran. Bueno, arrancamos con la guía de la unidad temática 11, que es de regulación del balance fosfocálcico, ¿sí? Vamos a ir viendo punto por punto, pero si tienen alguna duda extra del tema, lo pueden hacer, ¿sí? Bueno, en el primer punto nos muestran 3 figuras y lo que nos pide es que redactemos un texto describiendo lo que nos muestran las 3 figuras. Que en la figura A tenemos el balance de calcio, en la B el balance de fósforo y en la C de magnesio. Entonces, por ahí, ¿alguien se anima y quiere decir algo de qué ven en común en estas 3 imágenes? Bueno, por ahí para decir así como resumido, lo que tienen en común es que muestran los balances de estos 3 minerales que están regulados principalmente por 3 órganos, ¿sí? Vemos primero el intestino, los riñones y después el hueso, ¿sí? Fíjense que en los 3 es lo mismo y lo que muestra es principalmente la ingesta diaria de acá calcio, de fósforo y de magnesio, ¿sí? Y que principalmente en intestino, primero, lo que sucede es que se reabsorbe una parte, que es esta flechita, y una parte se secreta, ¿sí? Principalmente con los jugos gástricos e intestinales. Después, una parte en el hueso, de esto que ingerimos todos los días, se va a reabsorber y se va a depositar en el hueso, y otra parte se reabsorbe hacia el plasma, ¿sí? Esto es lo que se genera un intercambio para el recambio óseo, ¿sí? Todo el proceso que después vamos a hablar. Y a nivel de los riñones, lo mismo. Una parte, que casi todo, digamos, el calcio que va a quedar en plasma se va a filtrar y una parte se reabsorbe. Y al final de todo vamos a eliminar, ¿sí? A excretar, ya sea por heces o por orina. Fíjense que lo mismo va para el fósforo y para el magnesio, ¿sí? Por ahí lo que cambian son los valores, la cantidad que se reabsorbe, se excreta, se absorbe, ¿sí? Pero siempre es lo mismo y participan principalmente estos 3 órganos. Por ahí el más importante, y que nos vamos a enfocar en la guía, es el calcio, ¿sí? Y por ahí para destacar de estas 3 imágenes, es que fíjense qué pasa con el balance de calcio, que por día aproximadamente se ingieren 10 miligramos, ¿sí?
pero se excretan 800 por heces, más o menos, ¿sí? Estos siempre son valores aproximados. Y 200 por orina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? No nos vamos a quedar sin calcio, ¿sí? Sino que, no sé si han escuchado de lo que se conoce como balance neto, ¿sí? Es decir, que nosotros ingerimos una cantidad cierta de calcio, pero la misma es la que se va a excretar. Pero esto va a permitir que el pool que tenemos, el pool circulante, se mantenga constante, ¿sí? Se va a ir recambiando todos los días, ¿sí? Por esto lo más importante para destacar, ¿sí? Y esto obviamente también después vamos a ir viendo cómo se regula por hormonas, aparte del balance, cómo es la regulación, ¿sí? De la calcemia. Después, bueno, en el punto 2 nos muestra otra figura y nos dice que, como vimos en el punto 1, la principal fuente de calcio es la dieta, ¿sí? Y en la siguiente figura vemos los mecanismos de transporte de calcio a través de los epitelios. Entonces nos pide que hagamos una síntesis de las dos vías involucradas. ¿Alguien quiere decirme cuáles son las dos vías principalmente involucradas en el transporte de calcio a través de epitelios? Que se ve en la foto. Transcelular y paracelular. Bien, perfecto. Esas son las dos vías, ¿sí? Como dijo Lucas, primero, bueno, está la paracelular, que es la que se rige según el gradiente, ¿sí? Electroquímico. Y después está la transcelular, ¿sí? Que fíjense, acá, por ejemplo, imagínense que esto es la luz intestinal, acá tenemos las células epiteliales, el intersticio y los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El calcio que ingerimos con la dieta va a ingresar a las células por estos canales que son los TRPV5 o 6, que son por los cuales ingresa el calcio, ¿sí? ¿Y qué pasa dentro de la célula? Tenemos la calvindina, que es la que secuestra el calcio intracelular, y en la membrana vasolateral tenemos este intercambiador, que es de calcio y sodio, y una bomba que expulsa el calcio. Y todo esto va a estar estimulado por la vitamina D, ¿sí? Nos preguntaba esto, ¿cómo actúa la vitamina D? Ahora, después vamos a ver un poco más la vitamina D, pero principalmente la acción acá es aumentar la absorción. Imagínense que esto es el tubo digestivo, aumenta la absorción. También va a actuar a nivel renal, que va a estimular la reabsorción, más o menos por el mismo mecanismo que acá, ¿sí? Es muy parecido. Entonces, ¿qué pasa? La vitamina D a nivel nuclear, tiene su receptor a nivel nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene su receptor a nivel nuclear, va a estimular la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces va a estimular lo mismo que dije recién, la síntesis de los canales de calcio para que ingrese a la célula, de la calvindina para que lo retenga, digamos, intracelularmente, y de los canales que están en la membrana vasolateral. ¿Sí? Acá está resumido lo que estoy hablando yo, por si lo quieren leer después, yo les paso el power. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahora, pueden ir parándome cuando ustedes quieran, ¿sí? Bueno, en el punto 3 nos habla más que nada de los procesos de absorción del fósforo y de magnesio, ¿sí? Parece medio chiquito, pero bueno, no sé si ya han visto el TP, no muestra. Acá, cómo es la absorción de fósforo, ¿sí? Fíjense que es muy parecido a lo de calcio. Hay lo mismo, como decíamos recién, paracelular y transcelular. Acá hay un transportador con sodio y acá un transporte solo de fósforo. Y de magnesio lo mismo, paracelular, de la membrana apical un transportador solo de magnesio y la membrana vasolateral, que vemos acá, la de bomba sodio-potasio, ¿sí? Entonces, acá hay un transportador, perdón, de sodio-magnesio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este canal, transportador, no sé por qué estoy diciendo canal, va a usar el gradiente que se genera gracias a la bomba sodio-potasio, ¿sí? Acá, bueno, resumido lo que estaba diciendo recién, ¿sí? Que es muy, muy parecido a lo del calcio, ¿sí? Y bueno, este gráfico que nos muestra la absorción neta de magnesio en función de la ingesta de magnesio, ¿sí? Fíjense que hay tres curvas. Está roja, que es el total, está azul, que es el paracelular, que se podría decir que es directamente proporcional al calcio total que ingerimos, al calcio no, al magnesio. Y después la transcelular, que ¿por qué piensan que puede tener esta meseta? Que lo solemos ver en los transportadores. Porque se saturan los canales, los transportadores. Perfecto, perfecto, por eso mismo. Y bueno, y después la última pregunta es cuáles son las principales fuentes en la dieta de fósforo y magnesio, ¿sí? Esto lo busqué, obviamente, porque no me acordaba, no sé si alguien buscó algo más, pero bueno, no es lo más importante.
pero principalmente de fósforo son cereales integrales, pescados, legumbres y algunos frutos secos, y de magnesio más o menos lo mismo, cereales integrales, las bananas, legumbres y también frutos secos. Bueno, seguimos con el punto 4, ¿sí? No sé si hay dudas hasta acá. Bueno, el punto 4 nos dice que la principal recomendación para pacientes con osteoporosis es tener una alta ingesta de calcio en la dieta, ¿sí? Entonces nos pide que observemos los siguientes gráficos y los resultados de un estudio clínico y los correlacionemos con la figura anterior y justifiquemos fisiológicamente la recomendación. No sé si alguien se anima a describirme, sin fundamento fisiológico, a describir solamente este gráfico que vemos en los ejes. ¿Nadie? O ponerle un título al gráfico. El gráfico es el calcio absorbido o excretado en miligramos en función de la ingesta de calcio en miligramos también. ¿Puede ser? Bien, perfecto, perfecto. Siempre que vean un gráfico, por eso por ahí insisto tanto, lo primero que tienen que hacer es ponerle un título, para después entenderlo, ¿sí? Recién, como dijo el compañero, que no vi tu nombre, perdón, eso, poner un título. ¿Qué vemos en los ejes? En el eje Y y en el eje X, ¿sí? En este caso es lo que dijo, el calcio absorbido y excretado en miligramos en función del calcio ingerido también en miligramos, ¿sí? Entonces, por ahí algo importante para destacar este gráfico, fíjense que, como hablábamos en el primer punto, más o menos la ingesta normal diaria de calcio es de aproximadamente 1000 miligramos, ¿sí? Entonces esto va a generar lo que yo les decía, que es el balance neto, es decir, que la misma cantidad que ingerimos es la misma cantidad que vamos a eliminar, ya sea por heces o por orina. Esto va a favorecer, digamos, que se mantenga el pool, como les decía yo, no es que nos quedamos sin calcio. Entonces fíjense acá, bueno, el valor está un poquito cambiado, pero es aproximadamente a los 1100 miligramos de calcio que ingerimos. Fíjense qué pasa. El calcio que absorbemos es lo mismo que el calcio que eliminamos, ¿sí? Eso vuelve a, digamos, confirmarlo el tema del balance neto. ¿Qué pasa? Si nosotros ingerimos menos calcio, se genera un balance negativo, es decir que, ¿qué quiere decir que sea un balance negativo? ¿Hay más absorción o más secreción? Hay más secreción, más excreción. Claro, perfecto. Y si hay un balance positivo, es al contrario, ¿sí? Y ahí es cuando entran, o sea, generalmente cuando hay un balance negativo positivo es cuando entran en juego las hormonas, ¿sí? La regulación de la calcemia. Y después en esta imagen nos habla de unos pacientes que fueron tratados con vitamina D y pacientes que no fueron tratados con vitamina D. Como hablamos antes también, y si han leído por ahí algunas de las funciones de la vitamina D, es principalmente aumentar la calcemia, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a favorecer? O sea, no sé si leyeron algo de, o saben qué es la osteoporosis. ¿No? ¿Saben por qué se le da calcio a la gente con osteoporosis? ¿O vitamina D? Bueno, así a grandes rasgos, la osteoporosis, o sea, quiere decir que disminuye, digamos, la mineralización de los huesos, así como a grandes rasgos, ¿no? Para meternos en la patología. Entonces, ¿qué pasa? Como sabemos que la vitamina D aumenta la absorción de calcio y también la reabsorción renal, esto nos va a ayudar a mejorar la mineralización ósea, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es que la vitamina D hace esto, y también no sé si han leído que depende del tiempo que esté el hueso expuesto a la vitamina D, es el efecto que va a tener, ¿sí? Ahora vamos a ver igual. Bueno, con respecto a esto, siempre, digamos, el nivel de vitamina D va a estar en relación directa con los niveles de calcio, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un nivel basal de, o sea, niveles normales de calcio, vamos a tener un nivel normal de vitamina D, pero si este calcio disminuye, va a haber un nivel aumentado de vitamina D, ¿sí? Y eso también va a determinar los efectos que tenga sobre el hueso, ¿sí? Entonces, fíjense acá, tenemos un balance positivo, o también podemos tener un balance neto, ¿sí? Entonces, tenemos concentraciones normales de vitamina D que van a favorecer a la mineralización del hueso, ¿sí? A la formación de huesos, a recambio óseo y formación. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un balance negativo de calcio, la vitamina D, las concentraciones de vitamina D van a ser mayores, ¿sí? Y esto va a generar un efecto que no es deseado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la resorción ósea, ¿sí?
No sé si saben cuáles son las células que están a cargo de la resorción ósea. ¿Los osteoclastos? Perfecto. Perfecto. ¿Y saben qué hacen los osteoclastos? ¿Se acuerdan? Lo que hacen es fagocitar el hueso. O sea, por eso es que se dice que disminuyen la mineralización. Ayudan al recambio, pero si hay más estimulación de osteoclastos, va a caer, digamos, el depósito de los minerales, la mineralización. Y esto, bueno, esto por ahí a veces es medio un lío, no sé si lo han leído, cómo es el tema de la activación de los osteoclastos, cómo es el tema de la resorción. Este gráfico lo muestra como bastante simple, como un dibujito. Entonces, como yo les dije recién, si la vitamina D está en valores normales, por lo tanto la calcemia también, se van a estimular los osteoblastos, que la principal función de los osteoblastos es la formación de huesos, ¿sí? El depósito de minerales y la formación de hueso. Pero ¿qué pasa? Si la vitamina D aumenta y los valores son mayores, se van a empezar a estimular los osteoclastos, ¿sí? Que primero, como dice acá, están como los precursores, ¿sí? No son células activas, no están todavía cumpliendo su función. Entonces, ¿qué pasa? La vitamina D lo que estimula es esto, que se expongan los RANK-L, los RANK ligando, que se van a unir a sus receptores, que son los RANK, que están en los osteoclastos, ¿sí? Los RANK-L están en los osteoblastos y los RANK solitos están en los osteoclastos, ¿sí? A su vez, la vitamina D también estimula esto, que es el factor estimulador de colonias de macrófagos, ¿sí? Que se va a unir a su receptor también en los osteoclastos, ¿sí? Y también va a estimular la diferenciación. Entonces, una vez que tenemos estos ligandos, los osteoclastos se van a empezar a diferenciar, bien que adquieren más núcleos, y se activan, y empiezan justamente a hacer la resorción ósea, ¿sí? Actúan como células fagocíticas y van a fagocitar huesos, ¿sí? Entonces, si hay mucha vitamina D, acuérdense de esto, aumenta la resorción ósea y esto no es bueno, porque hay mucha más estimulación de osteoclastos que de osteoblastos, ¿sí? Se forman esto que se llaman las lagunas de resorción. ¿Sí? No sé si entienden esto, por ahí se les hace lío, o si entendieron, o si lo leyeron. Sí, se Sí, entendió, quedó claro. Laura. Sí, se entiende. Perfecto. Perfecto. Bueno, y después acá aparece otro coso, que es la osteoprotegerina, que también se une a los RANK ligando, y lo que hace es evitar que se una al RANK de los osteoclastos, entonces va a inhibir esta diferenciación y activación, ¿sí? Justamente la osteoprotegerina, como su nombre lo dice, va a proteger al hueso, entonces va a evitar la resorción ósea, ¿sí? Bueno, después también en este punto nos preguntaba esto, que le preparemos una dieta a una persona con osteoporosis, pensando qué alimentos puede comer y qué alimentos no puede comer. No sé si alguien buscó algo o se imagina qué podría llegar a comer y qué no comer. Bueno, por ahí lo que más se conoce, que los alimentos que tienen más lácteos, más calcio son los lácteos, ¿sí? También las hojas verdes suelen tener bastante y los frutos secos. Y por ahí los alimentos que no son generalmente los que van a intervenir o van a disminuir la absorción del calcio a nivel intestinal. Por ejemplo, los cereales, generalmente los cereales integrales, y también el alcohol y el té y el café, ¿sí? Esos son los que principalmente van a disminuir la absorción intestinal de calcio, ¿sí? Bueno, después en el punto 5 nos pregunta cómo circula el calcio en plasma. Ahí entonces nos muestra una tabla con valores normales y tenemos que ver qué parámetros se relacionan con el calcio circulante, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir de qué 3 formas circula el calcio en plasma? Circula de forma, digamos, iónica, después unido a proteínas y después creo que estaba, la otra que no me la acuerdo, de 3 No maneras. pasa nada. Bien, perfecto, igual. Acá están las 3 formas. Un 45% aproximadamente unido a proteínas plasmáticas, que la principal es la albúmina, ¿sí? Un 45% ionizado, que es la fracción libre, ¿sí? Calcio libre, y un 10% combinado con aniones, ¿sí? Esta es la menor proporción, con fosfato o citrato, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjese acá, en esta tabla tenemos el valor de calcio total y calcio iónico, ¿sí? Eso por ahí
presten atención, estos son los valores normales, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Si nos preguntan cuál es el calcio total, va a ser un valor distinto al calcio iónico. El calcio iónico es el que está libre, ¿sí? Y es más o menos la mitad del calcio total, ¿sí? Bueno, después tenemos valores de palatormona, de fósforo, de alúmina, de vitamina D, creatinina, ¿sí? Y después los niveles del calcio en orina. Después nos pregunta cuál es la forma de calcio circulante que es biológicamente activo. Esto quiero que me lo digan, así rápido. El iónico. Perfecto, el calcio iónico. Y la otra pregunta del punto es, ¿qué factores pueden modificar la cantidad de calcio total y libre? ¿A alguien se le ocurre El qué pH. factor? El pH, perfecto. ¿Alguno más que está por acá? Dice la palabra por acá. Piensen, si 45% del calcio circula unido a proteínas, ¿qué otro factor puede modificar el calcio? Las proteínas, la alúmina principalmente, ¿sí? Entonces, los dos principales factores que lo modifican son la alúmina y el pH. Por ahí esta fórmula que creo que está en el teórico es el calcio corregido, ¿sí? Calcio corregido quiere decir que tiene en cuenta la cantidad de la albúmina, ¿sí? La albuminemia. Porque, ¿qué pasa? Si en una persona estos valores se modifican, se van a modificar también los niveles plasmáticos de calcio, ¿sí? Se van a ver alterados. Por eso que el calcio corregido la tiene en cuenta para conocer el valor real, ¿sí? Y después, como decía el compañero, también el pH. ¿Por qué? No se lo voy a espolear, a ver si alguien me lo dice. ¿Se imaginan por qué? ¿O lo vieron en el teórico? ¿O lo leyeron? Porque al disminuir el pH aumentan los hidrogeniones que se unen a las proteínas Ujú. y entonces ocuparía el lugar que le corresponde a la unión del ion calcio, ¿o no? Algo así había leído, Bien. más o menos. Sí, 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 perfecto, perfecto. Perfecto, claro, porque bueno, como acá dice, las proteínas actúan como buffers, ¿sí? Entonces, ante cambios en el pH, el primer mecanismo homeostático que se pone en marcha son los buffers, ¿sí? Y las proteínas, justamente al ser buffers extracelulares, y uno de los principales, son los primeros que actúan, ¿sí? Y claro, depende de si aumenta o disminuye el pH, esas proteínas van a captar o ceder protones y para amortiguar este cambio. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos recién, como decía recién el compañero, las proteínas, principalmente la albúmina, tienen el calcio unido para transportarlo. Entonces, esos lugares pueden ser reemplazados por los protones, ¿sí? Ya sea liberando o cediendo, para justamente amortiguar estos cambios en el medio interno, ¿sí? Entonces esto va a llevar a que se modifique el valor del calcio iónico, que es el calcio libre, ¿sí? Por ahí esta foto se entiende un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos acidosis y alcalosis, ¿sí? En acidosis, ¿qué pasa? Hay más protones, ¿sí? Entonces, los lugares que suele ocupar el calcio van a ser ocupados por los protones para amortiguar este cambio en el pH. Entonces, el calcio se va a liberar de las proteínas y va a modificarse el valor del calcio ionizado, ¿sí? Calcio libre. En alcalosis pasa lo contrario. Hay menos protones, por lo tanto, el calcio va a estar unido a las proteínas, ¿sí? Las proteínas van a ceder protones si es que los tenían unidos, y va a disminuir el calcio iónico porque va a estar más que nada unido a proteínas, ¿sí? Y en este caso, ¿qué pasaría con la calcemia total? ¿Se modificaría o se mantendría igual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa? La total sería igual, ¿o no? Sería igual, claro, sería igual. Lo que cambia es eso, el calcio iónico. Por eso yo les decía que hay que diferenciar siempre si estamos hablando de calcio total, calcemia total o calcio iónico, ¿sí? Bueno, en el punto 6 nos dice, bueno, que en la tabla anterior vieron que estaban los niveles de calcio en orina, ¿sí? Entonces, a partir de nuestros conocimientos, tenemos que interpretar los modelos del manejo renal del calcio en los distintos túbulos. ¿Alguien se anima a decirme o conoce cómo es el manejo renal de calcio? Si se secreta, si se filtra, si se reabsorbe. Lo vimos en el primer punto, algo así, un pantallazo. Bueno, casi todo el calcio que está circulando en plasma se va a filtrar, ¿sí?
un 70% aproximadamente se va a reabsorber de forma obligatoria, ¿sí? O sea, es decir, que pasa siempre en túbulo contorneado proximal, acá lo podemos ver, y en una parte del asa de Henle, ¿sí? Acá por distintos canales, ¿sí? O por vía paracelular o transcelular, ¿sí? Muy parecido a lo que pasa en el tubo digestivo. Y acá fíjense que en la otra porción del asa de Henle, en túbulo contorneado distal y túbulo colector, también hay una reabsorción, pero esa es la que es regida por hormonas, ¿sí? Sería la reabsorción, ¿cómo se llama? La Facultativa. facultativa. Facultativa, perfecto. Entonces, bueno, acá yo ya les respondí la pregunta, pero preguntaba cuál es el cemento que se encarga de la reabsorción en calcio, de calcio de forma facultativa, que es parte de la sede de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Y qué hormonas participan en esta regulación? La paratormona. La paratormona, perfecto. ¿Alguna más? Calcitonina, puede ser. Que la vimos recién. La calcitonina no. La calcitonina, sí, puede ser. La vitamina D. La 3. vitamina D, perfecto. Sí, esas tres. Las principales son paratormona y vitamina D, ¿sí? La calcitonina también, pero solo, no sé si han leído cuando, digamos, se pone en marcha la calcitonina, ¿saben? En aumento de la calcemia, pero Claro, no es perfecto. En casos muy... de hiper... Sí. O sea, va, eso es lo que decía el libro, que no tiene Sí, mucha influencia. claro, tal cual. Sí, las principales que influyen son paratormona y vitamina D, y la calcitonina sí, ante casos de hipercalcemia, ¿sí? Entonces, bueno, acá están los principales mecanismos o la acción, digamos, de la paratormona y vitamina D. Ambas van a aumentar la reabsorción de calcio, ¿sí? Y bueno, la paratormona, o sea, están relacionadas directamente, ya que la paratormona va a estimular la síntesis de vitamina D. Vieron que tiene un montón de pasos la síntesis de vitamina D, y uno de los últimos es el que sucede a nivel renal, ¿sí? En túbulo contorneado principal, es cuando se termina, digamos, de sintetizar y ya toma acción la vitamina D, ¿sí? Y ambas hacen lo mismo, aumentan la reabsorción de calcio, ¿sí? Es decir, van a favorecer en caso de que el calcio, de que la ingesta de calcio sea baja, estas van a favorecer aumentar la calcemia, ¿sí? La calcemia total. Y la calcitonina hace lo contrario, aumenta la excreción, ¿sí? En casos de hipercalcemia va a aumentar la excreción renal de calcio. Y bueno, fíjese que por ahí es muy acotado este dibujo, pero lo mismo que veíamos en tubo digestivo, ¿sí? Que acá está la vitamina D, que va a aumentar la síntesis proteica, por lo tanto aumenta los TRPV, la calvindina y los transportadores que están en la membrana vasolateral, ¿sí? Bueno, ya estamos en el último punto. No sé si tienen dudas hasta ahora, porque venimos re rápido. No, re bien, re claro. Buenísimo. Si no, al final pueden hacer las preguntas que quieran. Bueno, entonces el punto 7 nos piden que analicemos este gráfico y fundamentemos la dinámica de las curvas con los modelos adjuntos, que los vamos a ver después, y escribamos una síntesis. ¿Alguien se anima a lo que los estoy pesadeando con el tema de poner el título al gráfico? ¿Se anima a hacerlo? Puede ser el porcentaje de la aparato hormona en función del calcio en milimol. Perfecto, perfecto. ¿Y qué curvas ves? Bueno, la aparato hormona sería lo que es rojo Sí. y azul, bueno, ahí ya me mareé. Es ¿No es la calcitonina, creo yo. calcitonina? Sí. Sí, Ah, bien. perfecto. Y bueno, y en base a lo que veníamos diciendo, ¿qué ven que pasa? O sea, esta curva, ¿qué pasa? A medida que aumenta el calcio, ¿qué pasa con la paratormona? Disminuye la concentración de esa hormona. Perfecto. ¿Y con la calcitonina? Lo que vos decías, que a medida que aumenta la concentración de calcio,
aumenta la concentración de calcitonina actuante. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya me escribieron el gráfico. Acá por ahí está el resumencito si después lo quieren leer, pero es eso, lo que decían las chicas recién, ¿sí? Justamente eso, la paratormona que actúa para aumentar los niveles de calcio, por lo tanto, si hay altos niveles, va a estar baja, y la calcitonina que, como les decía recién, actúa en casos de hipercalcemia, así que el calcio esté alto. Por lo tanto, si aumentan las concentraciones, va a aumentar su concentración para mantener el balance, ¿sí? Para regular el balance. Bueno, después nos mostraba otras imágenes que acá, para hablar un poco de la calcitonina, no dejarla tan de lado, muestra cómo es el tema de la liberación de la calcitonina, ¿sí? Que se libera de la glándula tiroides, particularmente de las células C parafoliculares, ¿sí? Fíjense acá, tenemos unos receptores que están acoplados a proteína G, que son los receptores de calcio, ¿sí? Lo que hacen estos receptores es sensar los niveles de calcio plasmáticos y van a activar toda una cascada de mensajeros intracelulares con el fin de aumentar el calcio intracelular, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando aumenta el calcio intracelular, se va a estimular la liberación de las vesículas que tienen la calcitonina, ¿sí? Acuérdense que en casos en donde el calcio esté aumentado principalmente. Y bueno, y ya lo último nos muestran estas dos imágenes que por ahí sirven para modo de resumen, ¿sí? Un poco. Fíjense, en esta imagen tenemos por un lado la calcitonina, que se libera de la tiroides, y por otro lado la paratormona, que se libera de las paratiroides, ¿sí? Entonces la calcitonina tiene efectos contrarios, ¿sí? Por ahí para que les sea más fácil. Entonces la calcitonina, ¿qué pasa? En riñón, ¿qué va a hacer con la reabsorción? La va a disminuir, por lo tanto aumenta la excreción, ¿sí? Pasa lo contrario con la paratormona, va a aumentar la reabsorción del calcio y aumenta lo que yo les decía recién, la formación de vitamina D, ¿sí? Que también tiene la misma acción, aumenta la reabsorción de calcio y aumenta la calcemia, ¿sí? El calcio total. Después, en intestino, ¿qué pasa? La calcitonina disminuye la absorción, también lo mismo, aumenta la excreción de calcio, ¿sí? La paratormona hace lo contrario, la paratormona y la vitamina D, ¿sí? Perdón, la vitamina D principalmente. Va a aumentar la absorción de calcio, ¿sí? Y en el hueso, la calcitonina disminuye la resorción ósea y la paratormona la va a aumentar. Acuérdense igual de los efectos estos que yo les decía, que si hay una exposición intermitente o en la fase aguda, si lo quieren llamar, va a aumentar el depósito, ¿sí? De minerales en el hueso, y en etapas más crónicas o si hay digamos, está el hueso expuesto a vitamina D y a paratormona por un largo periodo, va a aumentar la resorción ósea, ¿sí? Y bueno, acá los efectos que tiene. Entonces, la paratormona y vitamina D van a aumentar las concentraciones de calcio y la calcitonina la va a disminuir. Y bueno, y en esta vemos principalmente los efectos de la paratormona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si disminuye el calcio, ¿sí? Los niveles de calcio total, se va a estimular a las paratiroides para que liberen paratormona. Y bueno, y acá es más o menos lo mismo, ¿sí? Aumenta la resorción, aumenta la formación de vitamina D y aumenta la reabsorción renal de calcio, lo que lleva a aumentar la concentración total de calcio, y fíjese esto que hace, retroalimentación negativa, ¿sí? Para disminuir la liberación de paratormona. Y bueno, chiquis, eso es todo. No sé si tienen dudas, algo que quieran preguntar, algo que quieran volver a ver. No, se entendió re bien, va, yo por lo menos. ¿Les Buenísimo. puedo decir algo, Clary? Un Obvio. dato chiquitito, pero que a mí me servía para acordarme, porque como una de esas son opuestas, una aumenta y la otra disminuye, de la paratormona me la acordaba como para arriba, entonces la paratormona aumenta todo, y me aprendí la paratormona y la calcitonina hace lo opuesto. O sea, un dato ahí como para que se acuerden. Buenísimo. Yo tenía una duda en el punto 1, si podés volver. Voy. Voy a estar lejos. Viste que hay en algunas flechitas que no nos ponen valores. ¿Eso es porque no hay interacción o porque la interacción es insignificante, digamos, en los valores numéricos? Por ejemplo, acá
y acá. Claro. Claro, acá, ponele, acá, porque esta es la de magnesio, claro. Lo que se deposita es en hueso, digamos, es calcio y fósforo, ¿sí? Principalmente. Por eso por ahí acá faltarían estos valores. Y acá esto es lo de la secreción. Sí, no sé, la verdad es, porque esto secreción generalmente es eso, por los jugos gástricos o intestinales. Debe ser sí, porque es insignificante, así que sí, no se preocupen por eso. Y bueno, y no se preocupen tanto por estos valores, ¿sí? No hace falta que se los aprendan de memoria, porque aparte son valores aproximados en una dieta ideal, ¿sí? En una persona que idealmente ingiere por día 1000 de calcio, más o menos 772, 2000 de fósforo y 300 de magnesio. No hace falta que se sepan estos valores, pero sí por ahí es importante saber que en el balance participan estos tres órganos, de los tres minerales, ¿sí? Y el más importante es el calcio, ¿sí? Por ahí saber que en personas adultas el balance es neto, y por qué se dice que es el balance neto, ¿sí? Pero no se preocupen tanto por los valores, por los números. ¿Alguna otra pregunta, duda, algo que no hayan entendido, o que quieran que volvamos a explicar? No, se reentendió, al menos yo entendí re bien. Sí, sí, se entendió bien. Buenísimo. Bueno, entonces, hicimos muy rápido. Bueno, igual era re cortita esta guía, todas son re largas y esta era re cortita. Bueno, entonces, les libero. Sigan estudiando mucho. Bueno, gracias. Me lo digo a mí Bueno. también. Muchas gracias. Estuvo muy buena Muchas la clase. Qué bueno. gracias. Nos vemos el miércoles que Gracias. viene. Si quieren, ahora les subo el power por si no quieren chusmear o por si alguien no se pudo conectar. Sí, Dale. porfa. Dale, buenísimo, buena filosofía. Gracias. Bueno, Gracias. chiques, nos vemos. Gracias a ustedes. Chau.